Kael Orión nunca había sido un hombre que hiciera demasiadas preguntas. Su trabajo no las requería, y, para ser sinceros, demasiadas preguntas en su línea de trabajo a menudo llevaban a demasiadas respuestas desagradables. Así que, cuando un contratista anónimo le ofreció una suma absurda por un trabajo simple, escoltar a dos gemelas alienígenas hasta un punto seguro, aceptó sin titubear, sin contratos largos, sin acuerdos escritos, solo coordenadas y promesas de pago. El encuentro fue programado en un planeta olvidado llamado Gorin 4, un pedazo de roca con una atmósfera apenas respirable, abandonado desde hacía siglos tras el colapso de sus minas de trillium. El lugar era perfecto para transacciones discretas, pero Kael sintió un cosquilleo de desconfianza al aterrizar su nave, el bastión gris, en medio de las ruinas de una vieja estación de carga. Los sensores no detectaron señales de vida significativas, pero su instinto le dijo que no estaba solo. Se ajustó el exoesqueleto táctico, su herramienta favorita en situaciones como esta. Era un traje blindado con capacidad para aumentar su fuerza y velocidad, equipado con armas integradas y un sistema de sigilo avanzado. Si las cosas se complicaban, estaría listo. Al fin y al cabo, lo habían contratado solo para escoltar a unas gemelas alienígenas, pero un trabajo tan simple casi siempre ocultaba una trampa. Al llegar al punto de encuentro, lo vio, dos figuras altas y delgadas, envueltas en túnicas azul oscuro, de pie en medio de un círculo de luces tenues proyectadas por drones flotantes. Sus rostros eran casi humanos, pero sus ojos, de un blanco puro y sin pupilas, irradiaban una energía inquietante. No necesitó confirmación para saber que estas eran las gemelas Aetria. «¿Kael Orión?», preguntó una de ellas, con una voz que parecía resonar directamente en su mente. «Depende de quién pregunte». Kael cruzó los brazos, estudiándolas con cautela. «Thera y Lyra, supongo». La gemela que había hablado asintió ligeramente, mientras que la otra permanecía en silencio, observándolo con una expresión indescifrable. Antes de que pudiera decir algo más, sus sensores emitieron un pitido de advertencia. Algo se acercaba, rápido y con intención hostil. Kael apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando una explosión desgarró el aire, derribando una de las ruinas cercanas. De entre el polvo emergieron siluetas metálicas, mercenarios robóticos, con cuerpos brillantes como obsidiana pulida y armas montadas en sus brazos. «Tenemos que irnos», gritó Thera, pero Kael ya estaba en movimiento. La primera ráfaga de plasma pasó a centímetros de su casco mientras activaba el sistema de defensa de su exoesqueleto. Su rifle automático se desplegó desde el brazo derecho, disparando una ráfaga precisa que perforó el núcleo energético del robot más cercano. Un estallido de chispas iluminó la escena. «¿Quiénes son estos?», gruñó Kael, mientras disparaba otra ráfaga. «El consorcio umbral», respondió Thera, esquivando detrás de un bloque de escombros con Lyra. Sus movimientos eran rápidos, casi imposibles de seguir. «Nos quieren vivas, pero no para nada bueno». «Por supuesto que no». Kael cambió al modo de combate cuerpo a cuerpo cuando un robot se abalanzó sobre él. Su traje amplificó su fuerza, permitiéndole destrozar el brazo del atacante con un solo golpe antes de dispararle al núcleo. Giró para enfrentarse a otro mientras las gemelas, aparentemente indefensas, se mantenían al margen. La batalla parecía interminable, con los robots emergiendo de todas las direcciones. Pero entonces ocurrió algo que Kael no esperaba. Lyra, quien había permanecido en silencio hasta ahora, cerró los ojos y levantó las manos. Una onda de energía invisible se extendió desde ella, haciendo vibrar el aire. Los robots se detuvieron, sus movimientos torpes, como si una fuerza invisible estuviera bloqueando sus circuitos. «¿Qué diablos?», murmuró Kael, observando cómo las máquinas se desplomaban una por una. Lyra abrió los ojos, y su rostro estaba pálido, como si el esfuerzo le hubiera costado demasiado. «No es algo que podamos hacer siempre», dijo Thera, ayudando a su hermana a mantenerse en pie. «Pero en momentos críticos, es útil». Kael no tuvo tiempo de procesar lo que había visto. Las alertas en su traje indicaban más enemigos en camino. Los drones enemigos estaban rastreando su ubicación, y era cuestión de minutos antes de que llegaran refuerzos. «Esto está muy lejos de ser una simple escolta»,
gruñó Kael mientras les hacía señas para que lo siguieran. Dije que aceptaría el trabajo, pero ustedes tenían algo más en mente, ¿verdad? Cera le lanzó una mirada que podría haber sido disculpa o desafío. No nos quedaríamos aquí explicándote. Si sobrevives, tendrás tus respuestas. Mientras corrían hacia el bastión gris, Kael no pudo evitar sentir que su vida acababa de volverse mucho más complicada de lo que había anticipado. Pero si algo había aprendido en sus años como mercenario, era que los problemas grandes siempre venían con pagos grandes, y secretos aún más grandes. Apenas el bastión gris se elevó desde la superficie árida de Gorin 4, los sensores de largo alcance de la nave comenzaron a emitir alarmas. Kael Orion se apresuró a tomar los controles mientras las gemelas Aetria se mantenían en la sala de mando, observándolo en silencio. El holograma de la consola mostraba un crucero enemigo saliendo del hiperespacio, acompañado por una nube de drones de ataque. «Esto no tiene ningún sentido», gruñó Kael, ajustando las frecuencias de las defensas automáticas. «¿Qué tiene de especial este trabajo que de repente tengo a una maldita flota detrás de mí?» Cera, la gemela que parecía llevar la voz cantante, se adelantó, con su rostro inmutable pero sus ojos brillando con intensidad. «No te hemos contado todo, pero lo harás si sobrevives. Por ahora, concéntrate en mantenernos vivos. No están aquí para negociar». Kael bufó, furioso pero sin tiempo para discutir. Los drones enemigos eran rápidos, pequeñas naves autónomas con escudos ligeros pero una potencia de fuego considerable. Activó el sistema de misiles del bastión gris, lanzando una lluvia de proyectiles que perforaron la formación enemiga. Las explosiones iluminaron el espacio oscuro mientras las primeras líneas de drones eran destruidas. «Estos no son mercenarios cualquiera», murmuró mientras maniobraba para esquivar un rayo de plasma disparado desde el crucero enemigo. «Esa tecnología está demasiado avanzada. ¿Quién los envió?» Lyra, quien había permanecido callada desde el inicio del combate, dio un paso al frente. Su voz era suave, casi hipnótica. «Es el consorcio Umbral. Nos buscan desde hace años, pero ahora tienen más recursos, y están desesperados». Kael giró la nave bruscamente, usando un asteroide cercano como escudo natural contra una ráfaga de misiles teledirigidos. «¿Desesperados por qué?», preguntó, aumentando la potencia de los escudos de popa mientras los drones comenzaban a rodearlos. Cera respondió por su hermana, su tono seco pero cargado de una urgencia que no podía ignorar. «Porque saben lo que somos. Y porque si llegamos a donde queremos, ellos perderán todo lo que han construido». Kael apretó los dientes. Las respuestas enigmáticas de las gemelas solo añadían más preguntas a su lista, pero no había tiempo para aclarar las cosas. Con un movimiento rápido, activó el protocolo de dispersión de energía, inundando el campo de batalla con una onda de pulsos electromagnéticos. Los drones más cercanos se apagaron inmediatamente, girando sin rumbo en el vacío antes de explotar. «Eso les dará una pausa, pero no por mucho», dijo mientras ajustaba el curso hacia un cinturón de asteroides cercano. El bastión gris era una nave rápida, pero no estaba hecha para enfrentarse a un crucero armado hasta los dientes. El crucero enemigo, sin embargo, no les daba tregua. Desde su flanco se desplegaron cazas ligeros, que se movían con precisión quirúrgica, rodeando al bastión gris y disparando ráfagas de plasma contra sus escudos. «Keo», gritó Cera, señalando el holograma. «Si esos cazas destruyen los estabilizadores, no podremos salir de aquí». «Lo sé, maldita sea». Kael gruñó mientras redirigía la energía de los sistemas secundarios a los escudos. Su traje conectado a la nave enviaba impulsos directamente a su cerebro, manteniéndolo en un estado de alerta sobrehumano. Pero la presión era demasiada. Los escudos parpadearon peligrosamente, mientras los cazas seguían atacando. Fue entonces cuando Cera tomó una decisión que Kael no vio venir. Colocó ambas manos sobre el panel de control y cerró los ojos. Una corriente de energía azul brillante fluyó desde sus dedos, haciendo que las luces de la nave parpadearan. «¿Qué estás haciendo?», gritó Kael, pero no recibió respuesta. En ese momento, algo cambió. Los cazas enemigos comenzaron a tambalearse en pleno vuelo. Kael observó, atónito, cómo los movimientos precisos de las naves se volvían erráticos,
como si una fuerza invisible interfiriera en sus sistemas. Una de las naves chocó contra otra, y ambas explotaron en una lluvia de fragmentos metálicos. «Es Thera», susurró Lyra, quien también había cerrado los ojos. «Estamos interfiriendo con sus sistemas, pero solo podemos mantenerlo por un momento». Kael aprovechó la oportunidad. Maniobró hacia el cinturón de asteroides, usando las rocas gigantes como cobertura natural mientras los drones restantes intentaban perseguirlos. El crucero enemigo, demasiado grande para seguirlos, se mantuvo a distancia, lanzando una ráfaga de misiles teledirigidos. ¿Alguna otra magia que puedan hacer para sacarnos de este lío?, preguntó Kael mientras esquivaba los proyectiles con maniobras cada vez más arriesgadas. Thera abrió los ojos, y su rostro estaba pálido, con gotas de sudor corriendo por su frente. «Podemos interferir con sus sensores un poco más, pero eso es todo. Tendrás que confiar en tu habilidad, humano». Kael no perdió tiempo. Redirigió toda la energía restante a los propulsores y activó un modo de emergencia que liberaba fragmentos de metal supercalentado desde las toberas, creando un campo de chatarra ardiente que confundió los misiles enemigos. Las explosiones sacudieron la nave, pero lograron cruzar el cinturón de asteroides y entrar en una región del espacio fuera del alcance inmediato del crucero. Cuando finalmente estuvieron a salvo, Kael se dejó caer en su asiento, respirando con dificultad. Giró para mirar a las gemelas, cuyos rostros estaban llenos de cansancio, pero también de determinación. «Esto no fue un simple trabajo de escolta, ¿verdad?», dijo, mirándolas fijamente. «Me contrataron para protegerlas, pero ustedes tenían algo más en mente». Thera inclinó ligeramente la cabeza, un destello de algo parecido a disculpa en sus ojos blancos. «Lo descubrirás pronto, Kael. Si sobrevives, lo sabrás todo. Pero, por ahora, sigamos. El verdadero enemigo aún nos espera». La atmósfera en el bastión gris era tensa mientras Kael pilotaba hacia el sistema Arcadia, una zona neutral famosa por sus peligrosos campos de radiación y ruinas ancestrales. A pesar de la calma aparente, su mente estaba llena de preguntas que las gemelas no parecían dispuestas a responder. Thera y Lyra permanecían en silencio, recuperándose del esfuerzo psiónico que habían desplegado durante la batalla anterior. Pero había algo en sus miradas, un secreto que parecía pesar como un ancla en el vacío. «Estamos entrando en Arcadia», anunció Kael, con un tono que dejaba claro su descontento. «Espero que este lugar valga la pena, porque casi me matan por traerlas hasta aquí». Thera se acercó al panel de mando, observando las estrellas que se deslizaban a través de la ventana de la nave. «El valor de este lugar está más allá de lo que imaginas», dijo con su habitual tono críptico. «Aquí encontraremos lo que hemos buscado durante tanto tiempo». Kael bufó y cruzó los brazos. «Genial, otro misterio. ¿Van a seguir hablando en acertijos o finalmente me dirán qué diablos está pasando?» Lyra, más serena que su hermana, dio un paso adelante. «Arcadia no es solo una zona neutral. Es el hogar de un templo aetria antiguo, un lugar que guarda algo que debemos recuperar. Un artefacto que puede decidir el destino de más que nuestras vidas». Kael levantó una ceja. ¿El destino de sus vidas? ¿O el destino del universo entero? Porque, honestamente, estoy empezando a pensar que ambas cosas están conectadas. Thera esbozó una leve sonrisa, el primer signo de emoción que Kael había visto en ella. «Eres más perspicaz de lo que aparentas, humano». Antes de que pudiera responder, un sonido metálico reverberó por la nave. Los sistemas de detección comenzaron a emitir alarmas. Kael revisó los monitores y maldijo en voz baja. «Tenemos compañía. No parece una flota, pero tampoco son inofensivos». En las pantallas aparecieron naves de diseño angular, con líneas rojas brillantes que cruzaban sus cascos oscuros. Eran 3 naves de ataque rápido, claramente hostiles. «¿Otra vez ustedes?», gruñó Kael mientras preparaba los sistemas de defensa. «Espero que el artefacto que buscan sea lo suficientemente valioso como para justificar todo este caos». Lyra levantó una mano, sus ojos blancos brillando con intensidad. «Déjanos manejar esto». «¿Manejar qué?», preguntó Kael, pero antes de que pudiera obtener una respuesta, la nave entera se estremeció. Thera y Lyra cerraron los ojos al unísono,
y el aire en la cabina pareció vibrar con una energía invisible. Kael observó en los monitores cómo las naves enemigas disminuían la velocidad, como si estuvieran atrapadas en una corriente invisible. Sus sistemas parecían fallar, pero no lo suficiente como para detenerlas completamente. «Eso no es suficiente», gritó mientras maniobraba para esquivar un rayo de plasma que pasó peligrosamente cerca. Las gemelas mantuvieron su concentración mientras Kael hacía lo que mejor sabía: improvisar. Tomó el control manual de los torpedos de carga pesada y disparó hacia un asteroide cercano, calculando el impacto para que los fragmentos crearan una barrera natural. La explosión fue masiva, y los restos del asteroide envolvieron a las naves enemigas, dañándolas lo suficiente como para obligarlas a retirarse. Cuando el peligro inmediato pasó, Kael dejó escapar un suspiro de alivio. «Esto no puede seguir así. Cada vez que aparecen, ustedes dos hacen algo extraño, y yo tengo que salvarnos. Necesito respuestas ahora». Thera abrió los ojos y se giró hacia él. «Si llegamos al templo, las tendrás». «Lo prometo». Kael bufó, pero decidió no insistir. La promesa de respuestas era lo único que le mantenía en este lío. El templo era más imponente de lo que Kael había imaginado. Se alzaba en medio de un desierto radiactivo, construido con materiales que parecían absorber la luz, dándole un aspecto oscuro y amenazante. Las gemelas avanzaron con confianza, como si el lugar les hablara en un idioma que Kael no podía entender. En el centro del templo, un prisma flotaba en el aire, girando lentamente sobre su eje. Su superficie parecía hecha de cristal líquido, y destellos de energía azul y dorada corrían por su interior. Thera y Lyra se acercaron al artefacto con una mezcla de reverencia y determinación. «Este es el núcleo de Orizonis», dijo Thera, apenas susurrando. «Contiene un poder que el consorcio umbral teme, pero también ansía controlar». Kael se quedó en silencio, observando cómo las gemelas extendían las manos hacia el prisma. Una onda de energía recorrió la sala, haciendo vibrar las paredes. Fue entonces cuando lo sintió, una presencia que lo observaba, una sensación de que no estaban solos. De repente, las alarmas de su traje se activaron. En la entrada del templo apareció un grupo de figuras imponentes, armadas con lanzas de energía y escudos gravitatorios. Eran los Cristar, soldados biomecánicos al servicio del consorcio umbral. «Tenemos que salir de aquí», gritó Kael, pero las gemelas no se movieron. «No podemos dejarlo ahora», dijo Lyra, con los ojos brillando intensamente. «Este es el momento que hemos estado esperando». La batalla comenzó con una brutalidad que Kael no había visto antes. Los Cristar eran letales, coordinando sus movimientos con precisión militar. Pero Kael no era un novato. Activó las funciones avanzadas de su exoesqueleto y se lanzó al combate, usando los antiguos pilares del templo como cobertura mientras disparaba ráfagas de plasma. Las gemelas, mientras tanto, comenzaron a canalizar la energía del núcleo. Sus cuerpos parecían envueltos en un aura luminosa mientras el prisma respondía a su presencia, enviando ondas de poder que desestabilizaban a los Cristar. Pero cada segundo que pasaba parecía drenarles más energía. Kael, con los últimos enemigos abatidos, corrió hacia ellas. «¿Qué están haciendo? Vamos a morir aquí si no salimos de». Thera lo miró, su rostro pálido pero lleno de determinación. «Confía en nosotros, Kael. Lo que pasa aquí cambiará todo». El núcleo brilló intensamente, y una explosión de energía psiónica sacudió el templo, dejando a todos en silencio. Cuando Kael levantó la vista, solo pudo murmurar una palabra: «Malditos sí», porque sabía, en ese momento, que ya no había vuelta atrás. Kael se tambaleó mientras el templo vibraba con la energía liberada por el núcleo de Orizonis. El resplandor cegador de su explosión inicial había desaparecido, dejando una luz tenue que danzaba por las paredes. Thera y Lyra seguían frente al artefacto, sus rostros pálidos y sus cuerpos temblando, pero no retrocedieron. Parecían estar conectadas a algo más grande que ellas mismas. ¿Qué demonios acaba de pasar? Kael escupió las palabras mientras levantaba su arma, mirando en todas direcciones. El aire todavía estaba cargado, como si una tormenta invisible los envolviera. Thera se giró lentamente hacia él, su voz más débil pero igualmente firme.
El núcleo ha reconocido nuestra presencia. Lo hemos activado. Lyra, todavía sosteniéndose contra su hermana, añadió en un susurro. Y ahora nos encontrarán. Antes de que Kael pudiera exigir una explicación, el sonido metálico de pasos resonó desde la entrada del templo. Una nueva figura apareció entre las sombras, mucho más imponente que los Crystar que habían enfrentado antes. Su armadura biomecánica parecía un organismo viviente, con líneas de energía roja que pulsaban como venas. Era Brex, un comandante del consorcio Umbral, cuya reputación precedía incluso a su temible apariencia. Finalmente, las encuentro, dijo con una voz grave que resonó por toda la sala. Thera, Lyra y su escolta humano. Qué decepcionante pensar que ustedes, de todas las criaturas, confiarían en alguien tan inferior. Kael apuntó su arma hacia él, pero Brex simplemente alzó una mano, y un campo de energía desvió el disparo como si fuera un simple insecto. ¿Inferior?, dijo Kael con una sonrisa amarga mientras se preparaba para lo que sabía sería la pelea más difícil de su vida. Dicen eso hasta que los hago volar en pedazos. Brex no respondió. Con un movimiento rápido, lanzó una ráfaga de proyectiles energéticos que destrozaron las columnas cercanas. Kael esquivó por poco, usando las ruinas como cobertura mientras intentaba evaluar la situación. Su exoesqueleto le daba cierta ventaja en fuerza y resistencia, pero enfrentarse a un enemigo como Brex requeriría algo más que tecnología. Mientras tanto, Thera y Lyra seguían de pie junto al núcleo, murmurando en un idioma que Kael no entendía. La energía del artefacto parecía responder a ellas, sus pulsos intensificándose con cada palabra. Kael no sabía si esto era una buena señal o una señal de que todos iban a morir. ¿Planean ayudar en algún momento?, gritó mientras disparaba una ráfaga hacia Brex, quien bloqueó el ataque con facilidad. Thera finalmente levantó la vista. «Manténlo ocupado. Necesitamos más tiempo». «¿Más tiempo para qué?», protestó Kael, pero ya no había opción de discutir. Brex avanzaba hacia él con una rapidez inquietante, su brazo extendido transformándose en una hoja de energía que cortaba el aire. Kael activó el campo de impulso de su traje, lanzándose hacia un lado justo a tiempo para evitar el golpe mortal. Contraatacó con una granada cinética que explotó contra el campo de fuerza de Brex, empujándolo hacia atrás. Pero el comandante apenas titubeó, y su risa fría resonó en la sala. «Eres un insecto humano, un insecto luchando contra un dios». «He matado a dioses antes», respondió Kael con una confianza forzada, mientras buscaba desesperadamente una ventaja. El combate era brutal. Cada golpe que Brex lanzaba sacudía el templo, y cada disparo de Kael parecía tener poco efecto. Pero mientras luchaban, el núcleo alcanzó un nuevo nivel de intensidad. Las luces azules y doradas llenaron la sala, y el aire se cargó de una energía tan densa que cada respiración era un desafío. Finalmente, Thera y Lyra hablaron al unísono, sus voces resonando como un eco infinito. «Está hecho». Kael miró hacia atrás justo a tiempo para ver cómo el núcleo se desintegraba en una explosión controlada, transformándose en una esfera de luz pura que envolvió a las gemelas. Brex también detuvo su ataque, observando con una mezcla de fascinación y horror. «No», susurró, dando un paso atrás. «No puede ser». La luz disminuyó, revelando a Thera y Lyra transformadas. Su presencia ya no era simplemente física. Sus cuerpos parecían rodeados por un aura de energía pura, sus ojos brillando como estrellas. Habían trascendido, y el simple hecho de estar cerca de ellas hacía que Kael sintiera una mezcla de asombro y miedo. «Brex», dijo Thera, su voz ahora resonando como un trueno distante. «Tu tiempo ha terminado». Brex, por primera vez, pareció dudar. Lanzó un ataque desesperado, pero la energía que rodeaba a las gemelas lo detuvo antes de que pudiera alcanzarlas. Con un gesto, Lyra lo desarmó, su armadura desmoronándose en fragmentos que cayeron al suelo. Otro gesto de Thera, y Brex fue envuelto en una explosión de luz que lo desintegró en un instante. Cuando todo terminó, Kael dejó caer su arma, jadeando. ¿Qué acabo de presenciar?», preguntó, su voz temblando. Thera y Lyra se acercaron a él, su presencia aún imponente pero menos intimidante. «Has sido testigo de nuestro despertar»,
respondió Lyra, su tono casi amable. Gracias a ti. El consorcio Umbral ha perdido su mayor arma contra el universo. Kael los miró con incredulidad. ¿Eso significa que ya no me necesitan? Cera sonrió, un gesto inesperadamente cálido. Todavía necesitamos a alguien como tú, Kael. Ahora que hemos trascendido, nos enfrentaremos a enemigos aún mayores. Y alguien tiene que mantener los pies en la tierra. Kael suspiró y se pasó una mano por el cabello. Genial. Sabía que esto no iba a terminar aquí. Mientras las gemelas activaban un portal hacia un lugar desconocido, Kael se preparó para seguirlas, con una mezcla de resignación y curiosidad. Había empezado este trabajo pensando que solo sería una escolta para dos gemelas alienígenas. Pero como había aprendido, ellas tenían algo más en mente.